Bueno, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Dios le guarde, Dios me lo bendiga. Espero que esté bien y que la gracia de Dios sea con usted. Hoy tengo un tema que se llama, ¿estaremos viendo el fin de Norteamérica y el resto de Latinoamérica? Nuestro tema está basado en Daniel capítulo 5, verso 26 y verso 27. Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La pregunta que surge entonces, ¿será posible esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo el gran país del norte se ha hecho tan débil y se está debilitando cada vez más económicamente y abrieron fronteras y entra todo el mundo y hay crisis de toda clase? Y yo creo que Norteamérica ya empezó a salir de la escena mundial como primera potencia mundial. Así como se le dijo el día que menos pensó al rey Belsasar, que tenía una fiesta de varios días, y contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas de ese reino. Eso está en el capítulo 5 de Daniel y registra la caída de nada menos y nada más que el imperio babilónico. Y el rey Belsasar estaba en una fiesta que tenía más de 4 días. Y todos sus séquitos, toda la élite estaba ahí en una borrachera, en una fiesta de 24 horas al día. El rey también en algún momento de la fiesta se acordó, le pareció bueno, o alguien le sugirió, no, la Biblia no dice, que trajeran los vasos sagrados del templo de la casa de Jehová que habían quitado en Jerusalén y ellos los tenían. Y sí, los trajeron. Y el rey los llenó de vino y todo el mundo empezó a tomar y a mofarse del Dios de los hebreos y a blasfemar y la fiesta se animó y la gente seguía en sus deseos carnales y de pronto alguien gritó que miraran a la pared que estaba cerca del rey. Todos quedaron enmudecidos y vieron una mano que de repente salió y empezó a escribir unas cosas que yo no sabía. Dice lo de una mano de un hombre escribiendo en la pared. Todo el mundo se puso pálido, la gente cesó la música, todo el mundo dijo, ¿qué será esto, Dios mío? ¿Qué será esto? Y ya ven unas palabras extrañas, mene, mene, tekel, uparsim. Y en medio del horror y la angustia, así, y en la zozobra que se formó de ver esa mano que estaba ahí, la vieron todos, y que escribía en la pared como si fuera plastilina. Y esta gente no reconoció que era la mano de Dios porque estaban totalmente ebrios y además no creían en Dios. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo, tráigame todos los magos, los adivinos, los astrólogos, toda la gente que vea el futuro, tráigamelos aquí ya. Los trajeron y ninguno fue capaz de dar el significado de esas palabras extrañas. Pero la reina se le alumbró el bombillo y dijo, uy, falta alguien aquí, Daniel. Daniel ya era un hombre anciano y lo trajeron. Daniel no estaba en la fiesta, quizás estaba en su aposento descansando y inmediatamente fue traído Daniel. Daniel le dijo, esto es lo que significa rey, las palabras. Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto, querido rey. Mene quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo? Así que lo que se narraba ahí era que venían cosas muy malas, terribles para el reino babilónico, y le dijo que ya no iba más. Entonces, estos versos se pueden aplicar a lo que está pasando en toda Latinoamérica, en Norteamérica, en Canadá,
lo que está pasando en Europa. ¿Eh? Y las personas, muchas millones de personas aman a Norteamérica y les duele. Y cómo no le va a doler a los coterráneos, a la gente norteamericana que nacieron y viven allá, ver lo que está pasando con su país. Y, pero si usted es fiel y conoce la palabra, esas palabras, mene, mene, tekel, uparsin, se pueden aplicar hoy a una nación, a un continente, se pueden aplicar personalmente a usted, a una familia, a un barrio, a empresas. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No sé, hay un libro llamado El fin de una civilización grande del año 1988 y lo escribió el doctor Carlos Henry, teólogo. Y él dijo así: vivimos a fines de una gran civilización, en medio de la caída de una cultura moderna. Nuestra generación se pierde a la verdad de Dios y a la autoridad de su palabra. Paga caro por esta pérdida en una caída rápida al paganismo. Los salvajes se mueven, puedes oírlos al son de nuestro tiempo. Los salvajes levantan el polvo de una civilización decadente y ya andan en las sombras de una iglesia deshabilitada, una iglesia tibia, muerta. Entonces, y unos años después viene el escándalo del Lewinsky con Clinton. Eso fue mundial. Y este Carl Henry decía que más bien Norteamérica debería poner su bandera media asta como una muestra de pena, de vergüenza ante las naciones del mundo, y porque está tan alejado de Dios que esto tiene aplicación en muchas personas, en muchos países. Miren nuestro país, ha entrado en una debacle y hay un desenfreno, y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy se premia al delincuente y se castiga a la persona trabajadora. Y también allá en el gran país del norte, en el 2010, en septiembre 13 del 2010, un hombre llamado Max Keiser, él hizo también un retrato y pronunció una frase en 13 de septiembre del 2010: América ya está acabada. Un financista, un financiero, dijo que la economía y los mercados están quebrados, y se le preguntará, bueno, ¿y si los republicanos o los demócratas, que dependiendo que está alguien al timón, sea demócrata o sea republicano, esto va a cambiar? Dice, no importa quién está allá, ya Norteamérica está relegada al basurero de la historia. Y se va a venir, y ya está empezando a llegar, la Gran Depresión, la caída del poderoso billete verde. Entonces, vemos que un gran periodo de la historia americana, en comparación a esto, cuando esto se acabe, cuando se dijo que América se ha acabado, digo que las cosas se están dando ya. Ya México está tocando la recesión, Canadá, Centroamérica, Colombia, cada día su dinero alcanza menos, las cosas son más costosas. O sea, esto va de mal en peor. ¿Eh? Está en bancarrota, hay mucho despilfarro, ¿sí? Hay mucha corrupción, y las cosas importantes, prioritarias del país no se cubren: la salud, la educación, el orden público. O sea, esto se está cayendo a pedazos. ¿No será que Dios ha contado el reino a estos países y le ha puesto fin? Ya ha pesado estos países, este continente en balanza, y han sido hallados faltos. ¿No será lo mismo que está pasando en Europa, otra próspera? Entonces, pero a la hora de la verdad, el problema que estamos viendo desde Canadá hasta Argentina es un problema que las naciones están cayendo, pero es un problema no de macroeconomía, ni de infraestructura, ni de políticos. El problema es espiritual.
El problema de la caída y la hecatombe y la desgracia y la corrupción y la generación que se está dando en estos países es por su caída espiritual. Están lejos de Dios, se han apartado de Dios. Entonces Dios nos juzga por nuestro pecado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces hemos dejado que las iglesias se llenen de gente que no es salva por la herejía, por ejemplo, de la doctrina del decisionismo. Haga la oración de fe y reciba a Cristo como Señor y Salvador. La gente dice, sí, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Perdóname, es que mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y dice, usted ya es salvo. Ya usted es salvo. ¿Eh? Vemos también cómo la gente en los últimos 80, 100 años después de la Segunda Guerra Mundial se han dedicado al placer, a lo material, y poco a poco se han ido alejando más y más de Dios. Se permiten, llamémosle, el sacrificio de más de 50, 60 millones de niños en los vientres de sus padres. ¿Dónde están las grandes mega iglesias, las grandes misiones de esos países? No dicen nada. Esto implica que se matan más niños hoy que lo que Hitler mató en su holocausto. 9, 10 veces más. Entonces está matando a la gente, pero la gente que debería protestar no lo está haciendo. ¿Dónde están las grandes iglesias? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los grandes pastores que tienen mega iglesias? Que no protestan, que no se paran como el Martin Luther King, que se paró en la raya con la segregación, le costó, sí, pero cambió el país. ¿A dónde están esos líderes principales de esas iglesias poderosas? ¿Dónde están? King estuvo en la cárcel, pero hizo lo que pudo para detener la segregación. Pero hoy, estos grandes líderes religiosos con sus mega iglesias están haciendo el dinero, disfrutando de la vida, y es más grande su amor por la paz personal, por su prosperidad, que alzar su voz por las injusticias, por la aprobación de leyes contra la vida, la eutanasia, ¿sí? Desaparecer los niños, el materialismo. Entonces, creo que el mundo, pero especialmente el continente americano, está bajo juicio de Dios, tal como Abraham Lincoln lo dijo durante la guerra civil. Él dijo esto, Abraham Lincoln dijo: hemos olvidado la mano graciosa de Dios que nos guardó en paz y nos multiplicó y fortaleció, y hemos imaginado en nuestros corazones engañosos que estas bendiciones fueron producidas por sabiduría y virtud superiores nuestras, que somos tan especiales. Nos hemos hecho muy orgullosos para orarle a Dios que nos hizo. Y Abraham Lincoln tenía razón. A la hora de la guerra civil en Estados Unidos entre el año 1861 y 1865, las iglesias de América ya estaban arruinadas. ¿Qué arruinó a las iglesias cristianas de Norteamérica? El decisionismo. ¿Quién trajo el decisionismo? Es que le acabé de mencionar, cierre los ojos y reciba a Cristo. Lo trajo un evangelista muy conocido y influyente llamado Charles Finney. Esto fue en el año 1792 a 1875. Y otros muchos evangelistas que se consideran falsos. Y millares de personas se han recibido como miembros de nuestras iglesias en base a una decisión y se bautizan y se hacen miembros de una iglesia. Pero no han tenido una conversión verdadera. Lo que yo le digo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero si usted ve cristianos, líderes o no, casándose y recasándose, si usted ve escándalos en la iglesia, divorcios en los hogares cristianos, tumultos aquí y allá, muy mal testimonio, entonces ¿no será eso producto de una falsa conversión? Dijo Jesús: por su fruto los conoceréis, sino todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Usted y yo no podemos parar la caída que se está dando. Estoy convencido que
Muchos creen que nuestras oraciones pueden hacer esto. Están equivocados, ya es demasiado tarde. Cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel, en Ezequiel 14:20, y estuviesen en medio de ella, en medio de la tribulación, del desastre que se estaba viviendo, personas como Noé, Daniel y Job, dice, vivo yo, dijo Jehová el Señor, no libraría a su hijo ni a su hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Imagínense. Entonces, en estos malvados días de juicio, todos deberíamos preocuparnos por la salvación de nuestras almas, mientras perdemos nuestra nación. O sea, asegúrate usted por lo menos de no perder su alma, porque esto está siguiendo una agenda mundial y Dios lo está permitiendo porque le volteamos la espalda a Dios hace muchos años. Entonces usted tiene que poner de su parte, mira que te mando que te esfuerces para que experimente la verdadera conversión, porque hay muchas conversiones falsas y la gente cree que ya bautizado está convertido, ¿no? Usted debe ser traído a la iglesia por el Espíritu de Dios. Tiene que oír el Evangelio predicado, tiene que recibir el mensaje del Espíritu de Dios. Y ahí tienes que oír, recibir por el Espíritu de Dios las buenas nuevas de que Jesús murió en la cruz del Calvario, en lugar suyo, en lugar de los pecadores. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para pagar la deuda de los pecados de ellos, ¿sí? Para abrir la puerta de la salvación. Entonces la salvación es un regalo. El cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo, y la religión es un negocio muy lucrativo en el nombre de Dios. Pero usted tiene que ser convencido del problema que usted tiene con Dios. ¿Cuál es el problema que usted tiene con Dios? Usted tiene un problema por encima de todos los problemas que usted pueda tener, pero el problema más serio que usted tiene con Dios se llama pecado. Y si usted no sabe qué es pecado, es cerrar el blanco. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 10 mandamientos. Entonces, por eso se necesita predicar, para que el Espíritu Santo lo convenza de justicia, de juicio y de pecado, que el Espíritu Santo lo traiga a los pies de Cristo, como dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, hoy vivimos en un mundo bajo el poder del pecado y de Satanás, en una nación bajo juicio del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que aconseja el Señor en 2 Corintios 6:17 a todas estas naciones, incluido nuestro amado país? Por lo cual salid en medio de ellos, ¿quién dice? El Señor. Salir del mundo, ir a la iglesia, ir a Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la iglesia. Ir a los cultos, no quedarse en casa con cultos en línea. Oh, no falte durante los días de fiesta, no falte los domingos, no falte entre semana, esfuércese. Ahora que llega las fiestas, entonces usted esfuércese y no haga lo que todo el mundo hace, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y como dice Apocalipsis 18:4, dice, yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios va a tratar con la humanidad, ya empezó a tratar. Y así que usted tiene que pensar seriamente en echar mano del buen depósito de la fe. Tiene que salir del materialismo, tiene que salir del pecado nacional, ¿sí?, que cometen los países, el trago, la corrupción, la prostitución sexual. Más bien vaya a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo, que es el Hijo de Dios, porque Dios no necesita de ningún país, Dios no necesita de Colombia. A la hora de la verdad, su verdad marchará después de que hayamos sido relegados al polvo de la historia, por ser que tibios, mundanos, materialistas, por no amar al Señor como Él quiere que lo amemos. Entonces usted tiene que darse cuenta que si no hay un verdadero arrepentimiento, entonces usted no va a poder salir adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos. Vamos a buscar a Romanos capítulo 10.
Romanos 10, 9, 10. Dice así, vea. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, como lo que está escuchando y recibiendo ahorita mismo a través de la tecnología en su casa. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí dice que serás evangélico, mormón, adventista, católico, musulmanes, ¿sí? Budista, no, sintoísta, no, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación, de que cuando usted muera vaya al infierno. Usted no va a ir al infierno por ser católico, usted no va al infierno por ser evangélico, por ser musulmán. Usted va al infierno porque no se arrepintió y la sangre de Cristo que él vertió en la cruz del Calvario no le puede limpiar porque usted rechaza a Cristo. Ese es su peor error. Y después, si usted muere sin Cristo, aferrado a una religión, a una iglesia, está cometiendo el error más terrible y le va a pesar en el alma. Pero como decía la abuela, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer de corazón en Cristo. Por eso él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere. ¿Creyere en qué? En Cristo, dice, no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay que creer de corazón, no de dientes para afuera. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aquí está la responsabilidad de toda la gente cristiana que dicen que son cristianos. Tenemos que salir a predicar. ¿Cuántas almas han recibido el mensaje de salvación y llamado a arrepentimiento de parte suya? ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a evangelizar y llamó a la gente a arrepentimiento? Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Entonces, si hay mucha maldad y mucha incredulidad y mucha dureza de corazón, no será porque la iglesia no está saliendo a cumplir su deber, la gran comisión. Dice más, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, tras de que no se predica, hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Y aquí dice el gran Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, ojo con eso, porque usted tiene que darle cuentas a Dios si usted evangelizó o no evangelizó. Y parte de los problemas que tiene el mundo, que tienen estos países, pero hablemos de nuestro país, Colombia, se debe a que la iglesia ha menguado en cumplir la gran comisión. Se han dejado infiltrar de doctrinas falsas como el evangelio de la prosperidad. Se está metiendo poco a poco el feminismo al interior de la iglesia. Entonces, ya no se predica como antes, con fervor, con autoridad, porque la gente se ofenda, porque la gente se molesta, ¿vale? Entonces, cuando no cumplimos nuestros deberes, pues, ¿qué le va a pasar al país, a la sociedad? Pues se va por el barranque. Por eso dice Isaías en Romanos 10, 20. Dice Isaías resueltamente, fui hallado de los que no me buscan. Los que tienen que buscar a Dios no lo buscan. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Dice, me manifesté
me manifesté a los que no preguntaron por mí. Dice acerca de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces vemos qué importante es obedecer la palabra de Dios. Así que, ojo, porque lo que está dándose en el continente va a tocar con todos. Y es mejor estar parado en la roca. Mire lo que dice ya uno de los salmos favoritos de la mayoría de las personas. El salmo, vamos a buscar el Salmo 91. Recuerda de él, el que habita el abrigo del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mía. Esto es ahora para decirlo, que Dios es mi esperanza, mi castillo, mi fortaleza es Cristo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién está confiando usted? ¿En los políticos? ¿Está confiando en los partidos políticos? ¿Está confiando en su poder económico? ¿Está confiando en su buena suerte? Dice que el Dios te librará del lazo del cazador y de la que peste destructora. Dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, como una gallina, como un avestruz que cubre sus huevos y los cuida. Dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Dice que ciertamente con tus ojos mirarás y verás que la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, si nosotros no queremos ser arrastrados en esta situación que se está dando y que va a presentar, entonces afirmémonos en el camino de Dios. Oremos más. Busquemos el rostro del Señor más. Estudiemos más la palabra para no ser envenenados, para que se pueda cumplir promesas como esta en el Salmo 91, verso 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Para qué? Para que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. ¿Sí? El Señor dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero agárrese de Dios. Palabra y oración igual a unción, a comunión con Dios. Pero si el Señor te ve desde los cielos, ¿qué ve en ti? Presencia de Dios, de Él. ¿Ve el fuego de su amor prendido allá en su corazón? ¿O lo que ve es un televisor, o lo que ve es un celular, lo que ve es una copa de licor? Dice, hollarás al cachorro, al león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. ¿Por qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Yo también lo libraré. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de zozobra económica, hay alarma social, la gente está muy inconforme, pero usted dice, pero yo no voy a confiar ni a pedirle nada al hombre. Dice, me invocará y yo le responderé. ¿Por qué no prueba? No importa la situación como esté, totalmente sin salida, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré ¿de qué? De larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces usted debe saber que si no quiere caer en esta hecatombe en que está cayendo el mundo occidental, su refugio es el Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor me lo bendiga, que Dios lo guarde y ya sabe cuál es su refugio. Nos vemos en otra ocasión.